Por eso es lógico que perdieran la votación que habían tenido años atrás. No tanto porque la figura y el legado de Álvaro Uribe estén desgastados, sino porque la campaña del Centro Democrático, en cabeza de Paloma Valencia, decidió ir por un lado diferente. Pienso que el Centro Democrático tiene que hacer dentro de su estrategia como partido, teniendo en cuenta que sacó 17 senadores, que el legado del presidente Uribe sigue más vigente que nunca. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué lectura de la realidad colombiana no entendieron? ¿Por qué una candidata como Paloma, que tiene la impronta del Centro Democrático, que salió triunfadora de la consulta, terminó con una votación menor que la votación del Congreso de la República? Algo pasó. Yo tengo un análisis, además despojado de resentimiento, porque yo tengo la ventaja que yo paso y sigo la vida hacia adelante. Siento que no entendieron el momento político de Colombia, de América Latina y del mundo. El temor del ciudadano colombiano frente a lo que ha sido el desastre de Gustavo Petro. Yo ahora escuchaba al final a María José Pizarro y el tono con el que habla no es exactamente lo que nosotros hemos vivido, ni en el Congreso ni en el gobierno de Petro. Petro ha gobernado como un dictador a punta de decretos. Nada más la destrucción que ha generado el sector rural con el predial, el catastro multipropósito. O sea, perder lo que uno ha hecho en su vida como propiedad privada es una afrenta de un Estado dictatorial que pasa por encima de derechos de los ciudadanos. Entonces yo siento que se equivocaron en el Centro Democrático. Siempre consideraron que yo era demasiado de derecha y que de pronto espantaba a la gente. Bueno, no fui yo la candidata, pero tampoco lo fue Abelardo, pero tampoco lo fue Pinzón, y terminó siendo Paloma triunfadora de la consulta, con hoy un resultado que invita a ese partido a hacer una reunión como cuando usted hace una inversión para un negocio multimillonario y no le salen las cuentas ni los resultados como lo esperaba. Es una recomendación que además la hago porque es un partido que, como los partidos, deberían permanecer institucionalmente vigentes en el tiempo. No entendieron el péndulo. El péndulo giró a la izquierda con el gobierno de Petro y ahora el péndulo gira a la derecha. Es un problema de física, no es un problema de creencia individual. El problema del Centro Democrático no fue, digamos, que la figura de Uribe, sino que el problema del Centro Democrático fue ir en contra prácticamente de todos sus principios. Lo que la gente empezó a darse cuenta es que valoraban más el poder político antes que sus propios principios, sus propios valores y la necesidad de la gente. En cualquier otro momento, en cualquier otra elección, eso seguramente les hubiese sido suficiente, como lo fue en el 2018 con Iván Duque. Sin embargo, en la situación actual y con la irrupción de un candidato como Abelardo de la Espriella, quien defiende gran parte de los principios del uribismo, pero que además no negocia esos principios, al menos desde el discurso, por ese poder político que quiere alcanzar. La interpretación errónea que hizo el Centro Democrático respecto a la realidad colombiana en la actualidad fue principalmente creer que lo que actualmente la población colombiana está buscando es el diálogo y no medidas radicales en contra de lo que ha hecho la izquierda los últimos años en el país. Y peor aún es que creyeron que este diálogo tenía que ser sinónimo de ir en contra de los valores fundacionales del partido que supuestamente estaban defendiendo y por tanto sinónimo de traicionar a sus propios votantes. Por eso no es extraño que la gran mayoría de la votación de la derecha ideológica del país se fuera con Abelardo de la Espriella. Y esto fue claro desde que decidieron elegir como fórmula vicepresidencial a Juan Daniel Oviedo, alguien quien no cree en la familia tradicional y quien cree que el cambio de sexo en niños puede hacerse en tanto los padres estén de acuerdo, por lo que no fue únicamente que eligieran a alguien con ligeras diferencias respecto a lo que supuestamente piensa el Centro Democrático, sino que de golpe fue una cachetada a sus votantes. Fue decirles, nos importa nada lo que ustedes crean, queremos llegar a la presidencia, vamos a ver si conseguimos algunos votos del centro y ya, y suerte. Y pensando que por la figura de Uribe iban a mantener toda la votación que históricamente la ha tenido, pues probablemente se sentían confiados de que tenían mejores oportunidades de llegar a la presidencia o al menos de pasar a segunda vuelta. La realidad les mostró que estaban completamente equivocados y algo que he dicho varias veces, la ciudadanía no sigue simplemente figuras, sino que en general la gente sabe qué es lo que está defendiendo. Si un día Álvaro Uribe Vélez saliera a decir que se vuelve socialista o que se vuelve comunista, seguramente ninguno de sus seguidores iría por ese mismo camino, porque no es simplemente la figura de Álvaro Uribe lo que genera votos, porque de alguna forma también es el legado y digamos que la estructura o la idea
idea de pensamiento que hay alrededor de la figura de Álvaro Uribe Vélez. En este caso, cuando deciden traicionar sus principios y existe otro candidato que los defiende con la misma o más fuerza, pues obviamente esos votos que en un principio estaban alrededor de la figura de Álvaro Uribe, pues van a caer en ese otro candidato, en este caso Abelardo de la Espriella. Por eso es lógico, por eso es completamente entendible que perdieran la votación que habían tenido años atrás. No tanto porque la figura y el legado de Álvaro Uribe estén desgastados, sino porque la campaña del Centro Democrático en cabeza de Paloma Valencia decidió ir por un lado diferente. En cambio, el candidato que sí defendió esos principios, pues obviamente se llevó dicha votación. Es más, como que el uribismo mutó hacia una nueva figura, la figura de Abelardo de la Espriella, y se alejó de lo que es el Centro Democrático. Senadora Cabal, si usted estuviera viendo desde dentro de la campaña de Abelardo de la Espriella lo que pasó ayer, ¿qué fue lo que Abelardo de la Espriella entendió y la campaña de él, que la campaña de Paloma Valencia no? La primera vuelta tiene que ser con los propios. Usted cuida a su base de primera vuelta, que tiene una identidad ideológica, tiene afecto y lo sigue. No puede usted en la primera vuelta pretender juntarse con todos para perder la identidad. Ese que todos quepan, que entre las diferencias construimos, no lo sabe leer el elector, porque la política es binaria, es 0-1, es blanco-negro, no es gris. La gente te compra porque le estás tocando su metro cuadrado, su miedo y su esperanza. La campaña de Abelardo entendió que ese espacio estaba vacío. Ese espacio era un espacio que yo había construido por años, que no fue reconocido. Él entendió que los espacios en política no quedan vacíos, se llenan, y llevó el mensaje que era el mensaje que la gente quería oír. Cuando usted entiende que hay un líder que le está entregando a usted la posibilidad de creer que se va a salvar y que va a salvar a Colombia y que yo voy a poder permanecer en mi país y que va a haber autoridad y que va a haber orden y que va a someter a la criminalidad, ese era el discurso. No el discurso del buenismo ni de jugando a la lleva, no, la gente quiere autoridad. Más aún. Claro. Pero autoridad. La gente quiere unas cosas muy precisas. La gente identifica lo que ha sido la pérdida de seguridad en el país, cómo Gustavo Petro ha intentado darles beneficios, ha intentado financiar a las fuerzas criminales y terroristas del país, cómo se han dado los diferentes atentados a lo largo del territorio colombiano y que prácticamente en muchos casos las fuerzas militares han perdido autoridad y han perdido poder. Cuando Paloma Valencia y el Centro Democrático intentan hablar con todos pensando que eso es una buena estrategia, rompiendo la credibilidad del partido, que eso en el fondo es lo más importante de una campaña política, de un candidato político, tener completa credibilidad. Cuando pierden esa credibilidad, pues prácticamente no les queda nada, porque ¿a quién le hablan cuando no tienen credibilidad? ¿Y de qué forma lo hacen además? ¿Cómo hablan con su público cuando su público ya no les cree? Todas esas son cosas que no se dio cuenta el Centro Democrático en su momento. Creyeron realmente que la situación actual del país era prácticamente la misma que hubo cuando ganó la presidencia Iván Duque en el 2018, porque la dinámica fue, no digo que más o menos similar, pero sí dos candidatos prácticamente escogidos a dedo y que no tenían el alcance en la población colombiana y que bajo la idea de caer bien, de que le guste simplemente a la gente porque por cualquier característica que puedan tener, en este caso Paloma Valencia por ser mujer y el discurso victimista que ella intentó impulsar en su candidatura, que por ser mujer no la votan y que por ser mujer tiene menos oportunidades, y todo este discurso que se repite en la izquierda radical y que ella llevó a cabo en su campaña política, obviamente en este caso no iba a ser suficiente porque a nadie le importa si ella es mujer o hombre o perro o lo que sea, sino que realmente pueda tomar las decisiones importantes del país, que pueda detener de una vez por todas el daño que le está haciendo la izquierda petrista a nuestro territorio nacional. Y el único candidato que entendió eso con perfecta claridad fue Abelardo de la Espriella, quien además también encontró en los ejemplos de afuera un modelo más o menos el cual él podía replicar de alguna forma para llegarle a la población colombiana, porque las candidaturas de Javier Milei en Argentina y de Donald Trump en Estados Unidos también tenían mucho impacto popular, también tenían una cuestión escenográfica importante. Todos estos son aspectos que Abelardo entendió con claridad y que el Centro Democrático dejó pasar de largo. Creyeron que con una dinámica del pasado y con palabras repetidas del pasado y con procesos repetidos del pasado, nuevamente podrían llegarle a la población colombiana, pero el tiempo les mostró que fue un completo error.
Cuando uno ve los datos, senadora, del resultado electoral, se registra, por ejemplo, un triunfo de Abelardo de la Espriella en el departamento de Antioquia, que ha sido bastión del uribismo en los últimos años. Y el expresidente Álvaro Uribe, que le dio su bendición a Paloma Valencia, hacía un análisis y decía que hay que reconocer cuando se pierde y cuando tiene una responsabilidad. Y por eso quiero que, desde su conocimiento como militante actualmente del Centro Democrático, a pesar de sus planes de ir a otro partido, ¿qué opinión le merece la decisión que tomó el expresidente Álvaro Uribe de cobijar la candidatura de Paloma Valencia y de no irse con alguien que de pronto representaba lo que pretendían las bases del uribismo, que era Abelardo de la Espriella? Bueno, ellos pretendieron moverse al centro, creer que era suficiente la popularidad que todavía permanece en la memoria de los colombianos por la gratitud a un presidente que nos devolvió país, pero el cálculo les salió mal. El cálculo les salió mal porque el centro hoy no existe, no vale, tiene que moverse. Y los que se dicen de centro, que de pronto tienen una mala comprensión de lo que significa la derecha en cuanto a libertades, y confunden y creen que la izquierda es generosa porque cuida a los pobres y lo que hace es que los vuelve más pobres, pues tienen que decidir si quieren país libre o si quieren un país comunista. O no votar, pero no votar también tiene un riesgo muy alto. ¿Jugaron mal? ¿No le dieron a la gente? Si usted observa los comentarios, a Uribe le decían: a usted lo queremos, pero esta vez no. A usted y siempre le cumplimos, pero esta vez decidimos nosotros. Ahí está la lectura del resultado. Y quiero quedarme con algo que usted menciona, y es el temor que tienen hoy muchos colombianos frente a lo que significa Abelardo de la Espriella. Usted destaca mucho a Milei y a otros políticos de la región que en todo caso pues han tomado medidas que a muchos les genera cierta preocupación. ¿Cree usted que esos temas podrían realmente llevar a Abelardo de la Espriella a ser el presidente de Colombia? ¿No debería incluir un sector de la sociedad que de pronto siente que está retrocediéndose si se elige a Abelardo de la Espriella en materia de derechos, de garantías? Pero no sé por qué creen que se van a restringir derechos más de los restringidos que los tenemos con Petro, volviendo gestor de paz a los asesinos. No, yo creo que aquí ya hemos tocado unos límites de la sensatez para tolerarle todo a Petro porque es Petro. No le veo ese temor, al contrario, los presidentes triunfan cuando tienen determinación, y la determinación la causa o la genera el carácter. Y Abelardo tiene carácter y tiene determinación. Ese ha sido el éxito de Trump, no tener que preguntarle a todo el mundo qué piensa. Y ese ha sido el éxito de Milei, con una lectura acertada de la destrucción económica de uno de los países más ricos del mundo, con políticas de justicia social falsarias, llevando al pobre a la pobreza extrema. A mí no me da temor, a mí lo que me da es una inmensa alegría de recuperar lo que es el poder y el imperio de la ley. Ella se llama María Fernanda Cabal. Abelardo de la Espriella le dice la generala, y seguramente será una figura muy importante en un eventual gobierno del abogado de la Espriella. Acompáñenos. Analiza con mucha precisión y muchísima claridad tanto la realidad de la ciudadanía colombiana, así como la realidad electoral, la realidad en campaña, los errores evidentes que cometió el Centro Democrático y los aciertos aún más evidentes que tuvo Abelardo de la Espriella en estos últimos meses, sabiendo que lo que busca el pueblo colombiano en la actualidad es realmente una voz de liderazgo y una voz de esperanza respecto a lo que ha sido el país los últimos años y lo que podría ser el país en caso de que ganara un candidato como Iván Cepeda. Seguramente luego de Abelardo ella sea la presidente de Colombia, si se dan las cosas de manera adecuada y si juegan correctamente las cartas, probablemente ese sea el camino a seguir. Lo que siempre digo es, ella es muy buena en sus ideas, pero le falta un poco más conectar con la gente, le falta un poco más trabajar de pronto en esa oratoria que conecta con la ciudadanía, que conecta al momento de dar un discurso, de decir las realidades, que la gente realmente lo sienta, algo que Abelardo de la Espriella ha sabido hacer perfectamente. Ese fue el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar un like, compartir y suscribirte, y coméntame qué opinas de lo dicho por María Fernanda Cabal. Eso fue todo por hoy, nos veremos en una próxima ocasión. Chau.